Hola, hola, hola mis amados hermanos cristianos católicos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Yo supongo y espero que todo súper, hiper, mega, full, bien. Mis hermanos queridos, estamos celebrando el penúltimo domingo del año litúrgico. Se acaba el año litúrgico, se acaba el ciclo A de la liturgia. Vamos y nos disponemos a vivir un nuevo tiempo. Antes de celebrar la fiesta ápice del Señor Jesucristo, Rey del Universo, con lo que culminaremos, como he dicho, el ciclo A de la liturgia, disponiéndonos a empezar un nuevo año litúrgico en el contexto del año dedicado a la Eucaristía en nuestra amada Iglesia Católica Ecuatoriana. Entonces, permítanme referirme a las lecturas de este domingo en las que el Señor nos enseña y sus discípulos estamos gustosos de escuchar, creer, aprender y obedecer. Repítalo por favor: escuchar, creer, aprender y obedecer. Como estamos al final del tiempo litúrgico, también las lecturas que se proponen nos remiten al final, el final de los tiempos, el final de la vida. El desenlace del laberinto de la vida es algo que los creyentes hemos de integrar a nuestra historia, como dice Italo Gastaldi en su afamado libro El hombre, un misterio. Si el hombre no integra el problema del desenlace, del final de la vida o de la historia a su propia historia, entonces no ha resuelto en definitiva el problema de su vida. Tenemos que resolver este problema. Tenemos que integrar el final de la vida a la historia de nuestra vida como un acontecimiento más, un acontecimiento trascendental e importante. Sobre el final de la historia hay algunas interpretaciones que hay que tenerlas en cuenta. El calendario maya es una de las posibilidades que se ha escuchado sobre el final de la historia. Fijaba el fin de la historia en el 12 de diciembre del 2012. ¿Se recuerdan? Por el colapso de la Tierra. Esa era una interpretación. Los científicos tienen la idea muy generalizada y justificada que todo se acabará en un proceso inverso al que el universo vive hoy, es decir, de un proceso de expansión, evolución, a todo lo contrario. Será la involución, la implosión, la contracción. La fuerza de gravedad, que no es tan fuerte, pero es constante, vencerá a la fuerza de explosión que hace que el universo se esté expandiendo, volviendo todo el proceso a su origen primigenio. Este es el criterio científico. Hace algunas décadas, ustedes lo recordarán, Alberto Fukuyama, filósofo norteamericano, escribió El fin de la historia. Es un análisis ideológico posterior a la Guerra Fría sobre el fin de los tiempos en el que el triunfo del liberalismo, capitalismo, cerraba el telón de la historia de la humanidad. Lo que pase después, decía Alberto Fukuyama, será nada nuevo bajo el sol. Todo ha sucedido ya. Lo que pase después solamente será una mera repetición de lo que ya sucedió en la historia pasada. Pero nosotros, los creyentes, los hombres y mujeres de iglesia, los hijos de Dios llenos de fe, el fin de la historia coincide con la segunda venida de Jesús. No como entró la primera vez, un niño. Sí, ya vamos a celebrar Navidad en la que celebramos un niño de pesebre, desvalido, en el anonimato, rechazado y perdido. ¿Cómo será su segunda venida? Como juez universal de todo lo creado, es decir, en todo su esplendor y en todo su poder. La palabra declara que toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Cristo es el Señor. Así lo detalla las cartas pastorales del apóstol San Pablo. Mis hermanos queridos, con esta introducción, las lecturas de este domingo penúltimo del año litúrgico nos remiten a la parábola de los talentos. Usted lo conoce. Usted, cristiano católico, lo ha escuchado y quizás lo ha estudiado. Que en suma se trata de la manera de vivir. ¿Cómo yo he de asumir mi vida? Lo que debo hacer, lo que tengo que hacer, lo que tengo que hacer. ¿Cómo he de prepararme para el final? O mejor dicho, ¿en qué circunstancias este final debe encontrarme?
Usted conoce la parábola de los talentos. El dueño de una gran hacienda deja 5 talentos, 2 talentos y 1 talento a cada uno de sus administradores, de acuerdo a su capacidad, dice la palabra de Dios en el Evangelio de Mateo, capítulo 25. Bueno, ¿qué es un talento? Pues se sabe que es demasiada fortuna. La interpretación de algunos teólogos sobre esta parábola nos hace pensar que los talentos son la herencia de Dios. Así lo dice el afamado teólogo Alexander Pronsato. La herencia de Dios, Padre de cada uno de sus hijos, es todo lo que el Señor nos ha permitido y ha puesto a nuestro alrededor. El macrocosmos y el microcosmos vale mucho, no tiene precio, es de un valor incalculable y es la herencia del Padre Celestial, la herencia de Dios. Hablando solamente del microcosmos, o sea, de cada uno de nosotros, mis hermanos queridos, la vida humana ha sido catalogada en cuerpo y alma, mente y espíritu, extensión y movimiento, el eje de las X y el eje de las Y, dice Renato Descartes. En cierta parte de la historia, uno de los 2 elementos ha sido despreciado en favor del otro. Por ejemplo, la edad antigua, la edad media, la edad moderna despreció el cuerpo en favor del alma. En cambio, en la edad contemporánea, nadie quiere saber de espíritu, nadie quiere saber de alma, solamente del maquillaje hacia afuera, de la imagen para hacia adelante. El valor de la vida humana es extraordinario, increíble, sí, del cuerpo y del alma, por donde se lo vea, es demasiado lo que Dios en su misericordia nos ha permitido. Es el denario, son los denarios, es la herencia de Dios. Por ejemplo, hablando del cuerpo, un ojo, la retina de un ojo no vale lo que vale la vida entera. Usted no se dejaría arrancar los ojos por ninguna riqueza que le den a cambio. Si le diera la tierra a cambio, usted no se dejaría arrancar los ojos, ¿verdad? Si le trajera ese planeta de diamantes que dice que hay en Orión, ¿sí? Y le diera a cambio de sus ojos, más valen mis ojos ya son enfermos, soy miope, más valen mis ojos enfermos. Ahora, ¿qué hacer con tanto? ¿Qué puedo hacer con lo demasiado que me ha dado el Señor? No puedo, sino, como dice la parábola de hoy, esta es la parábola de los talentos, debo producir. No puedo quedarme con los brazos cruzados, solo gastándome la fortuna que me han dado gratis. Es condición de la vida humana, hermanos queridos, y de la vida cristiana, ser vidas productivas. La parábola nos dice, a su regreso, el dueño pidió cuentas de los bienes que habían recibido. El que recibió 5 talentos negoció y a la vez hizo otros 5. Esas fueron las cuentas que le hizo el primero. Eso lo hizo como fruto de su trabajo. El que recibió 2 negoció y a la vez recibió 2 talentos más como fruto de su trabajo. Pero el que solamente recibió 1 enterró el dinero de su patrón y pensó solo en devolver lo que había recibido, tratando de justificar su necedad, su negligencia, con una serie de justificaciones que el dueño le pareció inapropiado, inoportuno y hasta infame. Es como que en nuestra jerga juvenil dijéramos, eres un vago, holgazán, ocioso, perro, asco de la calle. Dios no quiere a los vagos. Dios rechaza, como rechazó la ociosidad de ese trabajador negligente. La iglesia dice que la ociosidad es un pecado capital, es un pecado grave. Pues no te recibirán, no te aceptarán después de recibir tanta fortuna, tanta riqueza, que solamente tengas los brazos cruzados, que solamente te presentes agarrado lo que Dios ha dado. Piero dice, pasa el país, el continente, pasa mi vida estúpidamente. No te aceptarán así, ¿sí? No hay chance de decir pobrecito, no hay chance de que te pongas la mano en la pena, no hay chance de que te pongas a justificar tu negligencia. Te quitarán hasta lo poco que te han dado y se lo entregarán al que tiene más. Así dice la parábola, quiten lo que tiene y désenlo al que tiene 10, porque al que produce se le dará y tendrá de sobra. Esta es la parábola
motivadora, que te levanta, que te hace sacudir la cabeza, que te despierta. No estamos aquí para predicar la vaguería. La negligencia será para otra ocasión. Más tengo el tiempo suficiente para predicar a los positivos, a los optimistas, a los ambiciosos, a los luchadores, a los que no se dan por rendido nunca, a los que no dan el brazo a torcer jamás. Porque la parábola de hoy a una sola vez nos grita: vidas productivas, vidas productivas, vidas productivas. Hemos recibido tanto y debemos dar lo proporcional, mis hermanos queridos. El Señor apoya la producción, el trabajo productivo de los dones, habilidades, carismas. Tienen que crecer, tienen que multiplicarse. Eso hemos recibido como legado. Sí, ese era el propósito de la vida. En otra ocasión les he dicho que la célula actúa así: recibir y transmitir, recibir y transmitir, recibir y transmitir. La célula que solamente recibe y ya no transmite nada. ¿Cómo se llama esa célula? Es el cáncer. Por eso se hacen tumores inmensos, porque ya no transmiten nada. Todos somos diferentes, mis hermanos, y todos somos inigualables en lo que somos. No tengo clon, nadie se parece a mí. Un adagio popular dice: yo soy yo y no me parezco a nadie. Es verdad, somos únicos, somos irrepetibles. Cada uno tiene dones, habilidades, carismas, aptitudes que son diferentes, únicas, tan únicas como la huella dactilar. Todos hemos recibido por igual. Tienes los mismos sentidos, fuerzas en tu cuerpo, habilidades, sentimientos, emociones. O sea, los denarios que Dios te dejó como herencia. Ese es el legado divino. ¿Qué hay que hacer con todo eso? La parábola de hoy solo dice producción, producción, producción. Solo eso es lo que te recibirán, lo que te aceptarán. El Señor en esta parábola además considera que es poco todavía lo que nos ha dado, que es mucho lo que recibirán los corazones productivos y las almas fieles, porque has sido fiel en lo poco, dice la parábola, te daré mucho para administrar. Ahora hablemos de la producción. Si tengo un legado en esta tierra, si tengo una vida en este planeta, tengo que producir para esta tierra y para este planeta. En este sentido, mirar la vida con ambición, con proyección, con ilusión, con ganas de triunfar, no está en contra del Evangelio. Por el contrario, recibes el apoyo del Todopoderoso. Cuando la vida es vista con ambición, con ganas de invertir y de producir. Alguien dijo: deja la tierra un poquito mejor de cómo estuvo cuando la conociste. Si luchas por una profesión, por un emprendimiento, por una empresa, por una familia, por hacer una casa, por mantener un trabajo. ¡Bravo! Te felicito, dice la parábola de hoy. Estás invirtiendo el legado de Dios. Los 5 o 2 denarios que el Señor te dio tienen que prosperar, tienen que fructificar. Está en tus manos. No digas: si Dios me bendice. Él ya te bendijo desde el principio. Por eso estás donde estás. El signo de la bendición del Antiguo Testamento, por ejemplo, ¿lo recuerdas? Era tener bastantes hijos y bastantes tierras, bastantes tierras, bastantes tierras. El signo de la bendición de Dios en el Nuevo Testamento es tener vida en abundancia. Juan capítulo 10, versículo 10. Pero, mis hermanos queridos, deténgase un poco. No todo es ambición para esta tierra. No solamente producir para esta tierra. En esta parte de la parábola, la palabra de cara: buscad los bienes de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 1. ¿Sí? ¿A qué se refiere? Construye tu casita, tu vivienda en el cielo. Los denarios tienen que alcanzar para esta sublime y definitiva construcción. No puedo descuidarme de esto. De hecho, esto es lo más importante. Esto es la construcción primera, la empresa primera, el emprendimiento primero. Produce para Dios, produce para la salvación, produce riquezas donde no hay polillas ni ladrones, dice la palabra de Dios. Entonces Diosito apoya la producción en solidaridad, en misión, en conversión, en compartimiento, en oración, en comunión. Eso es construir la casa en el cielo.
No estás hecho para ser un perdedor. Tienes que conquistar la vida eterna. Tienes todo para hacerlo. Por lo tanto, no es hora de dar el brazo a torcer. No es tiempo de darnos por vencidos. No le tengas miedo al éxito eterno. Sí, trabaja mientras otros duermen. Estudia mientras otros se divierten. Persiste mientras otros descansan. Y luego vivirás lo que otros sueñan.